Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión en donde abordaremos el tema de cómo hacer un ensayo. Por principio de cuentas, tenemos que considerar que un ensayo es un texto argumentativo. Un texto argumentativo en el que el autor expresa sus ideas, reflexiones o puntos de vista sobre un tema en particular, y que este ensayo se considera como un género literario, subjetivo y de construcción personal. ¿Por qué decimos que es un género literario? Porque al tratarse de un texto en donde el autor expresa sus ideas, sus reflexiones, sus puntos de vista, pues es un texto que surge a partir de las percepciones personales de ese autor. El propósito comunicativo del ensayo es el de la persuasión, en donde el autor lo único que pretende es demostrar a sus lectores que sus ideas, sus puntos de vista son correctos, y esto lo tendrá que hacer a través de argumentos. En este sentido, se convierte en un texto subjetivo y totalmente en una construcción personal, a diferencia de un texto expositivo en donde el autor tendría que mostrar una información comprobada, comprobable, eh, con un rigor científico. En el ensayo, que es, repito, un texto más literario, el autor simplemente trata de demostrarnos que sus ideas son correctas, su postura en relación al tema que está desarrollando, más allá de ir sobre la información en sí. El ensayo se centra en la opinión que tiene el autor sobre el tema que está tratando. ¿Qué aspectos vamos a considerar? Bueno, los mismos aspectos que hemos considerado para la construcción de todos los textos argumentativos. Primeramente, un tema sobre el que yo voy a hablar, y preferentemente un tema sobre el que yo conozca y un tema que a mí me guste para poder argumentarlo y para poder desarrollarlo de manera correcta. Debo establecer una tesis, es decir, establecer mi postura. ¿Cuál es mi forma de pensar acerca de ese tema que elegí? Para posteriormente desarrollar los argumentos necesarios para fortalecer esta tesis que estoy proponiendo. Eh, ¿Cuáles son los puntos principales del ensayo entonces? Bueno, Anthony Weston, en su trabajo Las claves de la argumentación, que ahí está la ficha, establece que lo primero que debemos hacer al escribir un ensayo es explicar el problema. Es decir, tenemos que darle a nuestro lector una breve explicación sobre el tema que estoy abordando. Por ejemplo, si yo estoy hablando sobre la contaminación del agua, tengo que hacerle saber a mi lector por qué ese tema de la contaminación del agua es importante, por qué es necesario abordarlo y por qué es necesario estudiarlo u opinar sobre él. Nuestro lector no está obligado a conocer sobre el tema. Nuestro lector pudiera desconocer totalmente el tema del que yo le estoy hablando. Entonces lo que yo tengo que hacer es mostrárselo, decirle qué tema voy a presentar, qué tema voy a desarrollar y decirle por qué es importante su estudio. El segundo punto es formular una propuesta o una afirmación en relación a ese tema. Y esta propuesta o esta afirmación se va a constituir como nuestra tesis. Una tesis que va a mostrar nuestra postura o nuestro punto de vista frente al tema. Es decir, qué es lo que yo pienso sobre el tema, qué es lo que yo opino sobre el tema. Y esto lo voy a hacer a través de una oración de sentido completo. Recordemos que es una oración de sentido completo. Es una oración que por sí misma se entiende, que no necesita de una mayor explicación. Y en este caso se trata de una afirmación. Una afirmación que se constituye como una oración con un sujeto, un verbo, un predicado, y que en este sentido se entiende de manera perfecta y en donde tiene que estar presente mi tema. Recordemos que el tema es la contaminación del agua y yo ahí tengo ya bien establecido mi tema dentro de la oración. La contaminación del agua afecta a todo tipo de organismos, y en la palabra afecta estoy integrando mi verbo. ¿Qué es lo que ocurre con la contaminación del agua? ¿Qué es lo que hace la contaminación del agua? Bueno, afecta a todo tipo de organismos. Entonces tenemos el sujeto y tenemos el predicado y tenemos una acción
que es nuestro verbo conjugado. Ahí tenemos una oración completa que por sí misma, sin necesidad de explicación, se puede entender y se constituye entonces como una afirmación. Bien, ahora, el siguiente punto es desarrollar nuestros argumentos. Y para esto, lo que yo voy a hacer es convertir mi tesis en una pregunta. ¿Sí? Voy a decir, ¿por qué la contaminación del agua afecta a todo tipo de organismos? Y entonces voy a buscar una respuesta para esa pregunta. La respuesta que propongo aquí es, ¿por qué todos los organismos necesitamos del agua para vivir? Esta respuesta corresponde a mi pregunta. ¿Por qué la contaminación del agua afecta a todos los organismos? Porque todos los organismos necesitamos del agua para vivir. Y responde totalmente a nuestra tesis. A través de esta respuesta yo estoy fortaleciendo mi postura sobre la tesis que estoy proponiendo. Entonces, esta frasecita, todos los organismos necesitamos del agua para vivir, se constituye como un argumento. ¿Cuántos argumentos necesitamos para nuestro ensayo? Alrededor de 2 o 3 argumentos. 2 serían tal vez muy pocos, quedaría un poco endeble, pero si nosotros damos alrededor de 3 o quizás hasta 4 argumentos, nuestra tesis quedaría bastante bien sustentada, ¿vale? Entonces, vamos a buscar 2, 3, quizás hasta 4 posibles respuestas a esta pregunta que estamos formulando en relación a la tesis. Ahora, el siguiente punto es examinar las objeciones. ¿Por qué tengo que examinar las objeciones? ¿O a qué me refiero con esto? Bueno, pudiera ser, como se trata de una opinión, pudiera ser que alguien no estuviera de acuerdo con lo que yo digo y pudiera objetar, es decir, pudiera tratar de refutar lo que yo estoy diciendo. Y podría alguien decir, bueno, al final toda actividad humana contamina. Quizás alguien podría decirme eso. Bueno, si yo considero que alguien pudiera preguntarme eso o alguien pudiera decirme que toda actividad humana contamina, lo que yo tengo que hacer es adelantarme y decirle, bueno, aunque toda actividad humana contamina, y exponer ahí mi respuesta, ¿sí? Aunque toda actividad humana contamina, es cierto que existen medios que son más contaminantes o menos contaminantes que otros. Entonces tendríamos que optar por los menos contaminantes. Con esto estaríamos nosotros neutralizando esas objeciones. ¿De acuerdo? Hay que pensar en todo lo que pudieran decir en contra de nuestra tesis para responder antes de que nos hagan la pregunta. Ahora, finalmente vamos a examinar las alternativas. Si yo estoy hablando de un problema, no solamente es necesario mostrar el problema, también puedo ofrecer una alternativa de solución. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer para reducir el problema? Bueno, tal vez fomentar el desarrollo de energías limpias, tal vez difundir la cultura del reciclaje, tal vez consumir solo los productos necesarios. Y en este sentido estaría proponiendo alternativas que me ayudarían a resolver el problema que estoy abordando. Y de esta manera estaría cerrando mi ensayo con una propuesta de solución. ¿Va? Ahora, si nos damos cuenta, la estructura que nosotros estamos manejando le da pie a que entren todos estos puntos que revisamos. En nuestra introducción, hago la explicación del problema y hago la formulación de mi propuesta o afirmación, es decir, mi tesis. La explicación del problema y la tesis van a formar parte de la introducción de mi ensayo. Cuando llego al desarrollo de mi ensayo, es ahí donde yo voy a proponer mis argumentos y todas esas posibles objeciones para darle respuesta a esas objeciones antes de que alguien las pudiera exponer o las pudiera presentar y echara por tierra mis argumentos. Y al final, en nuestra conclusión, podemos agregar esas alternativas o esas propuestas de solución para con esto redondear la totalidad de mi tema. Planteo un problema, argumento por qué mi punto de vista y al final expongo
una alternativa o una propuesta de solución. Bien, si nosotros nos damos cuenta, esta estructura de introducción, desarrollo, conclusión y el cómo estamos integrando las partes dentro de un ensayo, pues obedece mucho a la manera en la que nosotros construimos prácticamente cualquier texto argumentativo, porque repito, el texto argumentativo, al tener el propósito de persuadir, va a llevar esta parte de los argumentos y va a integrar todas esas ideas que van a fortalecer una tesis. Bien, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues nuestra sección de Pon a prueba lo aprendido, en donde vamos a escribir un ensayo sobre un tema libre, en donde podamos incluir una introducción señalando nuestra tesis con rojo, un desarrollo en donde señalemos los argumentos en color azul y una conclusión en donde señalemos las alternativas, recomendaciones o propuestas de solución en color verde. Podemos revisar los videos anteriores que nos hablan sobre la argumentación, podemos revisar los videos anteriores que nos hablan sobre la columna periodística, por ejemplo, que también es un texto de opinión, sobre el mismo artículo de opinión. Todos esos videos están publicados en mi canal y pues de ahí podemos tomar incluso otras ideas para nosotros complementar esta parte del ensayo. Porque repito, el ensayo al final de cuentas es un texto argumentativo con un propósito que es el de persuadir. Muy bien, pues espero que esto les haya gustado y sobre todo, como siempre, espero que les ayude a desarrollar sus trabajos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima sesión. Pásenla muy bien.